En Encuentros Muleros vamos a insistir. Tenemos las muertes de diciembre y enero, un asunto sobre el que todavía no hay una posición clara y transparente en el gobierno. Tenemos las cuestiones vinculadas a los protectores de la tierra y el ambiente por resolver. Vamos a seguir, sin embargo, discutiendo sobre cuestiones institucionales. Estamos ahora con Delia Muñoz. Delia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, César, encantada que me hayas convocado para conversar. Te agradezco mucho este tiempo. Quiero comenzar contándote mi memoria de ti. Oh, caramba. Muchas décadas de por medio. Muchas décadas. César. Yo te conocí a finales de los años 80. Tú eres abogada laboralista en el estudio Claro. Javier de Belaúnde. Así es. Después te encontré cuando estabas en la agregaduría jurídica o legal de la Embajada del Perú en la OEA. Así es. Te he visto como encargada de los casos del Estado peruano ante la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Luego, no te vi, pero te supe en el Gabinete de Asesores de la Defensoría del Pueblo y conozco tu ejercicio docente. Conozco de la Universidad de San Martín, pero entiendo que también enseñas y estás de decana en otra universidad, en la UINER. Y has postulado a la Defensoría del Pueblo. Desde mi memoria de tu personaje, de tu perfil, cuéntanos qué significó aceptar esta postulación que venía propuesta por Fuerza Popular a la Defensoría del Pueblo. Mira, hay una historia personal de las mujeres de mi generación que nos ha tocado luchar y bregar mucho por salir adelante. Yo soy una de las pocas mujeres sobrevivientes de mi generación que continúa plenamente vigente en el ámbito académico, en el ámbito público. La gran mayoría está dedicada a actividades muy privadas. Eso es uno, o sea, el rol que a mí considero me corresponde como parte de una generación que da un ejemplo a las mujeres jóvenes que han trabajado conmigo, que estudian conmigo, que una tiene también derechos ciudadanos que cumplir. Lo segundo es, a través de los años, la carrera de Derecho es muy rica, porque uno nunca deja de estudiar, uno nunca deja de ver qué cosa es lo que está pasando en el mundo. Cuando yo estuve en la actividad privada, fueron muchísimos años de creación intelectual, de producción, de ver. Pero cuando yo comienzo a pisar esporádicamente la función pública, me doy cuenta que es allí donde tenemos que poner el mayor esfuerzo. Porque es en la función pública donde tú desarrollas las políticas públicas, valga la redundancia, que son necesarias y que uno con la experiencia va adquiriendo. Yo estoy dedicada a la actividad privada. Tengo trabajo, por todo lo que hacemos los abogados en la actividad privada. Y cuando se da este proceso de convocatoria, Fuerza Popular, yo creo que en un acto de desprendimiento, me busca para decirme que quería presentarme como candidata. Y a mí realmente me impresiona en un primer momento la invitación de Fuerza Popular, porque yo no formo parte de ese partido, conozco a un par de personas por temas sociales, ¿no? Pero una postulación es una cosa mucho más seria. Y bueno, luego de pensarlo, decido aceptar, porque es un concurso al que no puedes acceder por postulación, o sea, que tú vas y te registras, sino que una bancada tiene que llevarte. Es un proceso de invitación. Así ¿verdad? es. Entonces, yo creo que está bien. Yo soy una persona que desde el año 2007 viene trabajando todo lo que es derecho desde la perspectiva del derecho internacional, donde yo estoy formada con el agregado del derecho internacional de los derechos humanos. Y por las actividades de investigación que realizo, conozco mucho lo que se hace en la Defensoría, el manejo de conflictos, cómo se están aplicando las políticas públicas, qué se está ocurriendo a nivel de educación, a nivel de negociación, a nivel de mediación. Es decir, que tengo la suerte de tener un conocimiento del país de segundo nivel, que me habilita, pienso yo, para poder ocupar un espacio tan delicado y tan importante como el de un alto funcionario a cargo de la Defensoría del Pueblo, ¿no? Quiero remarcar, corrígeme, pero tus estudios de postítulo fueron en American University, donde Sí. estaba Robert Goldman, que es uno de los referentes del desarrollo de la Comisión Interamericana. Sí. Yo estudio en la Católica, como tú, en la Católica del Perú. Allí hago mi primera maestría en Economía Internacional, porque siempre por el tema del trabajo yo
estado muy vinculada al componente internacional. Y luego, efectivamente, hago una maestría en la American University, que a nivel americano, o sea, de este continente, es la universidad más fuerte en lo que es derechos humanos. Las competencias más importantes son allí, la corriente, e incluso lo que sigue en las universidades está vinculada a lo que la American pilotea para América. Valga la redundancia otra vez. Con esa formación, con este paso por la American University, una universidad de formación liberal en materia de derechos humanos, ¿qué significa que Fuerza Popular te invite para proponerte en la Defensoría del Pueblo? Estamos hablando de una manera de aproximarnos a la cuestión sobre derechos humanos, a la posición de la Defensoría del Pueblo, del sector del Congreso, que tengo que decirlo, ha sido históricamente, en tiempos recientes, muy criticado por su protección a los derechos humanos. Sí, mira, lo que ocurre es un tema de fondo. En el Perú, hace varias décadas que se siente que los derechos humanos tienen ideología y un sector en el cual estos se conducen, cuando ella es una percepción absolutamente equivocada desde mi punto de vista. Tú eres un hombre educado, ambos hemos leído, ambos conocemos las cosas y todos sabemos que los derechos humanos se van a formar desde este constitucionalismo alemán, precisamente para permitir que la sociedad industrial, la sociedad libertaria y liberal, van a decir los ideólogos norteamericanos, para que pueda funcionar, porque es la que te permite el funcionamiento del mercado, pero poniendo siempre al hombre de por medio, al hombre y su dignidad. Entonces, cuando tú me dices a mí que los derechos humanos son de izquierda o están ideologizados, yo digo, están mal, porque los derechos humanos son transversales. Y es más, su origen es el de la sociedad liberal, ¿no? Y entonces, desde esa perspectiva, que a mí Fuerza Popular me invite, me parece una reflexión interesante, me parece una experiencia que había que vivir, y yo la he vivido a plenitud y con total satisfacción. Que en el resultado no me haya sido favorable es otra cosa, ¿no? Pero yo he vivido la experiencia, he visto cómo se mueve el poder político, he visto las distorsiones que hay, he visto cómo los actores políticos quieren que quienes hablamos en un discurso de derechos humanos respondamos los que ellos creen o piensan, olvidando que los derechos humanos o los derechos fundamentales son el piso mínimo de las democracias, que hoy en día tú no puedes dejar de respetar estos derechos fundamentales porque tú quieres. No, el mundo está organizado para calificarte como sociedad democrática en función al respeto que tú tengas de estas obligaciones mínimas, y que eso te lleva a amarrar también las obligaciones comerciales para que tú continúes operando en el mundo. Si tú dejas de respetar derechos fundamentales, tus arándanos, tus zapatos, los polos que tú puedas producir no van a poder circular en el mundo. ¿Y tú verías que esta propuesta de Fuerza Popular de promover tu candidatura desde una perspectiva liberal, pero estructurada académicamente sobre los derechos humanos, puede abrir la puerta para que empezamos a admitir el espacio de discusión de estos mínimos como mínimos comunes? ¿Tú crees que sea una oportunidad para empezar a pensar en un espacio de formación de acuerdos mínimos sobre que los respetos a la dignidad humana, a los derechos de primera generación pueden contener? Yo espero que sí, mantengo la esperanza que comencemos a dejar de polarizar y aprendamos a manejarnos con cuestiones que son absolutamente básicas. El nuevo defensor tiene de repente muchas críticas que le han hecho a él, pero a mí me parece que tiene una gran característica, que él es un político. Y como político él sabe que para poder conducirse tiene que conversar, como se comenta, con todas las sangres. Y es un momento para poder comenzar el desarrollo de estos espacios de diálogo donde podamos tener entendimientos mínimos. El país está demasiado polarizado y lo que va a ocurrir es que nos vamos a convertir en un estado absolutamente ingobernable, porque tenemos conflictos que requieren no solamente la acción de la PCM o de la Defensoría o de una medida sectorial, requieren pactos y acuerdos sociales. ¿Por qué? Porque lo que nos está matando
no es tu visión ideológica de izquierda, derecha, centro, arriba o abajo. Lo que nos está matando es la economía ilegal, esta economía que viene del narcotráfico porque somos el segundo país productor de cocaína, esta economía como la minería ilegal que trae millones a nuestro país, que viene con la tala y la trata de personas. Esa economía ilegal es la que nos va a comer a toda la sociedad democrática si es que no sabemos comenzar a dialogar, comenzar a gobernar de una manera concertada y apropiada. De hecho, son las economías ilegales las que nos están matando a todos. Así es. Sea que enfoquemos las cosas desde el centro, la derecha o la izquierda. Ahora, el proceso que se sigue luego de tu postulación ha desembocado, en efecto, lo dijiste recién, en una elección final que pone al señor Josué Gutiérrez, el defensor del pueblo, y que no te incluye en la terna final. Es una terna que tiene 3 candidatos hombres, tú no estás en ella. Estoy entendiendo por tu comentario que tú aceptas ese resultado. Claro. Yo acepto el resultado porque desde el momento en el que tú sabes que para ser contralor, para ser miembro del Tribunal Constitucional o para ser defensor del pueblo, nuestro modelo constitucional dice que tiene que elegirte el Congreso con una votación determinada. Y es una votación de 2/3. Eso significa de que no estamos ante cualquier elección, ni como la de los del BCR o la del Contralor, que se manejan más a nivel de comisión permanente, sino del Pleno. Y eso implica que todas las bancadas tienen que tener un consenso mínimo, ¿no? Entonces, no es un concurso de quien más sabe, no es un concurso de simpatía, es un concurso de votos políticos donde las bancadas, pues, se ponen de acuerdo y eligen a quien ellos consideran más apropiado. Para ponerte un paralelo, esto es como el concurso de American Idol o La Voz. No es que gana el que canta mejor, sino el que tiene mejor simpatía y el que reúne los votos, ¿no? Entonces yo acepto eso de una manera totalmente democrática. Lo que sí me pareció absolutamente equivocado es enterarme por las noticias de que se hablase, de que conmigo habían negociado, que me ponían para lograr esto o lo otro. Mira, quien me conoce sabe que yo no actúo con negociaciones bajo la mesa y siempre suelo ser muy clara. Así que eso es lo único que me fastidió, pero después de allí para adelante, el proceso es político. Me parece absolutamente claro que si aceptas ser nominada en un concurso de nominaciones, aceptes el resultado final. Pero hace unos minutos nos dijiste que querías apostar a que el sentido de lo político percibido por el defensor le permita organizarse institucionalmente. ¿Es esa tu apuesta, a que Josué Gutiérrez pueda entender de qué se trata este cargo? Sí, mira, yo trabajé durante un año con Walter Gutiérrez como jefe de gabinete de la Defensoría del Pueblo. Y allí pude conocer cómo funciona. Uno, en Lima, las personas no tienen mucha idea o mucha cercanía con la Defensoría, porque somos una metrópoli de más de 10 millones de personas, ¿no? Pero en las regiones, la Defensoría es como que el espacio al que tú vas cuando tienes un problema, y tienes 28 oficinas a nivel nacional, y tienes 10 módulos defensoriales que operan, lo cual te permite llegar a casi todos los rincones del país. Entonces, el año pasado se han atendido a más de 137,000 personas a nivel nacional para solucionar desde el reclamo más pequeño hasta uno importante. Entonces, para que veas tú la capacidad de llegada que tienes en atenciones concretas. Adicionalmente, a nivel de conflictos, que es el gran problema que tenemos en el Perú, según la Defensoría hay 225 conflictos al mes de abril, la Defensoría está presente en todas y cada una de las situaciones de conflicto que pueden darse, desde la fase de gestación hasta la fase de crisis, cuando no en la fase de amortiguamiento del conflicto. En consecuencia, allí se tiene un rol absolutamente importante. ¿Por qué? Porque es el que entra a cautelar los derechos para que los espacios de diálogo puedan funcionar, para que la protesta se realice conforme a los estándares que son exigidos para esta, a la participación de la ciudadanía. Entonces, en la Defensoría tú tienes un conocimiento real y directo de todo el núcleo del Estado peruano como nación, como pueblo, como todos, ¿no? Y tienes un equipo de gente interesante que tiene un manejo técnico que tú puedes reforzar con otro tipo de personas, pero para mí, si el defensor
sabe aprovechar esta oportunidad que tiene, puede cumplir un rol realmente interesante. Si no lo tiene, va a convertir a la institución en una cuestión neutral, y lo peligroso sería que, por la ideología que pueda tener, convierta a la Defensoría en un lugar de trabajo y a la gente que trabaja en conflictos en agentes o representantes de los partidos con los que él pudo haber tenido simpatía en un determinado momento. Esos son los riesgos. Espero que sepa dejarlos de lado, asume el compromiso, como se llama, el deber de la ingratitud, y nos lleve hacia un proceso diferente, ¿no? Tengo que decir que mis expectativas no son tan altas, pero sí noto que tus expectativas están fundadas en una posibilidad. Bueno, el señor y ha en postulado, el reconocimiento de un riesgo. el señor ha postulado para un cargo que tiene una serie de responsabilidades. Entonces él ahora tiene que responder a las expectativas ciudadanas, ¿no? Y acabas de enumerar con claridad los riesgos. Es una organización suficientemente grande y suficientemente posicionada como para que lo que esté en juego sea realmente mucho. Quiero regresar al punto anterior, a esto que puede representar el establecimiento de un espacio en el que podamos hablar sobre derechos humanos también desde diferentes perspectivas. O sea, de alguna manera, preparando esta conversación, tú anotabas en nuestros previos que de varias formas quienes hablan o hablamos de derechos humanos estamos muy encerrados en un solo auditorio. Y eso no tiene por qué ser así. No, porque uno convierte a los no creyentes, ¿no? Lo más fácil es moverte en tu zona de confort y convertir a los que, como tú, creen en lo mismo. Lo difícil es trabajar con los que no creen. Y yo lo empecé a hacer cuando asumí la defensa del Estado en materia de derechos humanos. Yo tenía a mis espaldas una experiencia de litigio en otras áreas, pero al fin y al cabo litigio, ¿no? Y lo primero que me llamó la atención era que los defensores del Estado no eran bien vistos. Y para mí fue un orgullo realmente poder defender al país, a nuestro Perú, en las instancias internacionales. Y solamente comentarte como que ya cuando teníamos 2, 3 años en la gestión, las personas iban a las audiencias ya no a ver a los superstars globales del litigio internacional, sino iban a ver al Estado peruano. Porque nosotros trabajamos mucho con crear una doctrina que tú comenzaste, que es de que el sistema no es cuarta instancia, que allí no se actúan pruebas. Entonces hubo mucho apoyo para poder trabajar con los diferentes sectores y en general con los profesionales. Hoy en día el problema está en que al Estado le interesa una miga de pan la defensa o la presencia en las instancias de derechos humanos, a diferencia de lo que ocurre en CIADI, donde sí van con un equipo de gente, ¿no? Entonces, las personas le echan la culpa al sistema, a la comisión o a la corte de todo lo que pasa, cuando es el propio Estado el que tiene a un equipo poco eficiente, no toma las medidas preventivas del caso, no tiene una fuerza investigadora para poder salir y plantarse ante un alto tribunal, ¿no? Entonces hay que ver todas esas cosas, y los derechos humanos son para conversar, son de todos, son una tabla mínima, ¿no? Y para mí es por esa ruta que tenemos que seguir. Y en mi experiencia personal, porque creo que tú quieres conversar más de mis visiones personales, en el año 2014, empezando el 2014, con Cecilia Valenzuela, yo venía de haber trabajado para el Estado y le digo, mira, yo veo que hay este hueco de falta de conocimiento de lo que significa el sistema internacional de los derechos humanos. ¿Por qué en tu programa no hablas de las cosas más importantes? Porque la gente nuevamente cuando habla de derechos humanos se quedan en Comisión y Corte Interamericana, ¿no? Cuando estamos hablando de la Organización de Comercio con su comisión que regula propiedad, que es núcleo duro, estamos hablando de la OIT, que tiene el Comité de Libertad Sindical, que tiene facultades delegadas de la Corte de la Haya para esa materia, y son derechos fundamentales, asociación, reunión. Estamos hablando de la Corte Internacional de Arbitraje de la Haya, de la Corte Internacional de la Haya, estamos hablando del Tribunal Andino de Justicia, estamos hablando de la Corte Penal Internacional y estamos hablando de relatorías, de comisiones y también del sistema OEA. Pero las personas no conocen
la red que existe. Entonces Cecilia Valenzuela me dice, oye, qué genial, conversemos, ¿no? Y yo le preparo para que ella desarrolle en su programa las ideas y me dice, no lo vamos a hacer así. Yo le digo, pero tú me has dicho que lo vas a hacer, sí, pero no lo voy a hacer yo, lo vas a hacer tú. Entonces empezamos con programas cada 2 semanas para hablar, ¿no? De los informes, de los reportes, de prisión preventiva, de personas desaparecidas, de todos los derechos que son absolutamente transversales. Y empezó a ocurrir un fenómeno. En esa época pues no había el YouTube tan desarrollado, nos llamaban a pedirnos los videos de las conversaciones. Y así he podido llegar a un público que tenía alergia, por decirlo lo menos, a conversar sobre derechos fundamentales y a llegar a establecer un diálogo mínimo sobre estas garantías democráticas. Así que es la visión que yo tengo, una visión absolutamente liberal del derecho, porque evidentemente por mi formación académica respondo a esas líneas de interpretación, pero esas líneas de interpretación precisamente lo que te dicen es que si tú quieres un Estado que funcione, el Estado tiene que cumplir un rol, y el primero es hacer respetar los derechos fundamentales. ¿Y cuáles son? El que estamos ejerciendo en este momento, que es libertad de expresión, que está unido al de propiedad, porque ustedes tienen este espacio que es de vuestra propiedad, ¿no? Luego viene integridad, luego viene vida, y las personas olvidan que eso es válido para todos, ¿no? Y entonces esto es una invitación. Empecemos a desarrollar las bases de ese espacio. Mira, yo encantada, y a mí me encanta que me hayan llamado de este espacio porque nunca ha estado abierto para mí. No sé por qué, pero yo soy totalmente permeable. Si tú ves, yo voy a todos los medios y a todas las universidades donde me invitan para conversar, porque creo de que uno, en primer lugar, tiene que decir lo que piensa y los demás, si quieren, están de acuerdo contigo o no. Y lo segundo es de que una sociedad tiene que aprender a manejar sus diferencias, porque no podemos hacer nada solos. Estamos en esto. Hemos estado con Delia Muñoz, abriendo puertas, porque también se trata de eso. Muchas gracias, Delia. A ti, César. Muchas gracias. Hola, ¿ya sabes cómo quieres que se llame tu página web? Si tu respuesta es no, entonces piensa en el nombre que vaya de acuerdo al proyecto que tienes en mente. ¡Ojo! No es necesario que sea un nombre corto, pero sí memorable. Por ejemplo, anapao.p o unos más creativos como yosoy.fit o estar soltera está de .moda. ¿Ves? Las posibilidades son infinitas. Ahora, si tu respuesta es sí, si ya sabes cuál quieres que sea el nombre de tu página web, regístralo una vez en yachay.lat. Tu tienda online